La boda de Lucía y Antonio era un evento de ensueño, una celebración opulenta que parecía sacada de un cuento de hadas. Los invitados llegaban ataviados con sus mejores galas. El brillo de las joyas y las risas llenaban el aire con una alegría contagiosa. La ceremonia se había llevado a cabo en una majestuosa iglesia antigua, adornada con flores blancas y velas doradas, cuyo resplandor se reflejaba en los vitrales multicolores, creando una atmósfera mágica y etérea que parecía transportarlos a otra época. Lucía, con su vestido de novia bordado a mano y una delicada diadema de perlas, caminaba del brazo de su padre, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que le aceleraba el corazón. Cada paso resonaba en el pasillo de la iglesia, susurrando promesas de amor eterno y felicidad sin fin. Antonio, vestido con un elegante traje negro, esperaba al final del altar, su sonrisa irradiando confianza y afecto, una promesa silenciosa de un futuro juntos. Cuando sus miradas se encontraron, Lucía sintió que todo estaba en su lugar, que había encontrado a su alma gemela y que nada podría separarlos. La recepción se llevó a cabo en un lujoso salón de baile decorado con candelabros de cristal y mesas cubiertas con manteles de encaje. El ambiente estaba lleno de alegría y felicitaciones, una celebración que parecía no tener fin. Los recién casados compartían miradas cómplices y risas, rodeados de sus seres queridos que los felicitaban y les deseaban lo mejor. La orquesta tocaba melodías suaves, mientras los invitados disfrutaban de un banquete exquisito servido con el mejor vino, brindando por la felicidad de Lucía y Antonio. En medio de la celebración, mientras Lucía conversaba con sus amigas, Antonio recibió una llamada inesperada. Su expresión cambió, y aunque intentó ocultar su preocupación, Lucía notó la tensión en su rostro. «Tengo que atender esto. No tardaré», murmuró, besando rápidamente la mejilla de su esposa antes de salir apresuradamente del salón. Lucía observó cómo Antonio se alejaba, sintiendo una leve inquietud que se asentaba en el fondo de su mente como una sombra persistente. Sin embargo, la música alegre y las risas contagiosas de los invitados pronto la distrajeron, y continuó disfrutando de la fiesta, intentando ignorar aquella pequeña preocupación que no dejaba de molestarla. Los minutos pasaron, y Antonio no regresaba, lo que hizo que la inquietud de Lucía comenzara a crecer como una llama alimentada por el viento. Con una sonrisa forzada y tratando de no mostrar su creciente ansiedad, Lucía preguntó a varios invitados si habían visto a Antonio, pero las respuestas eran siempre las mismas. Nadie parecía saber dónde estaba. Cada no que escuchaba era como un pequeño pinchazo en su calma, haciéndola sentir más preocupada e inquieta. ¿Habrá tenido algún problema?, pensó Lucía, intentando mantener la calma mientras su mente comenzaba a imaginar una serie de posibles escenarios. La idea de que algo pudiera haberle sucedido se convirtió en un peso en su pecho, difícil de ignorar. Decidió salir a buscarlo, recorriendo los pasillos del salón y revisando los jardines circundantes con una mezcla de esperanza y temor. El aire nocturno era fresco y suave, pero Antonio no estaba allí. Con cada paso que daba, la ansiedad de Lucía aumentaba. Su corazón latía con fuerza y su respiración se volvía cada vez más rápida y superficial. Las hojas crujían bajo sus pies mientras se movía de un lado a otro, llamando suavemente el nombre de Antonio, esperando que apareciera de la oscuridad con una explicación sencilla. Finalmente, regresó al salón, donde sus padres y amigos la esperaban con miradas preocupadas. «¿Qué sucede, hija?», preguntó su madre tomando su mano. «Antonio salió hace un rato y no ha vuelto. Estoy empezando a preocuparme», respondió Lucía, intentando no dejar traslucir su creciente pánico.
Con el pasar de las horas, la preocupación se convirtió en desesperación. Lucía sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podía desaparecer así, en el día de nuestra boda? Se preguntaba una y otra vez, luchando contra las lágrimas. Las miradas de los invitados, antes llenas de alegría, ahora estaban cargadas de incertidumbre y compasión. La noche avanzaba lentamente, cada minuto pasando como una eternidad mientras la preocupación de Lucía se intensificaba. En medio de la inquietud general, los invitados empezaban a susurrar, sus miradas de preocupación dirigidas hacia ella. Lucía, con el corazón palpitante y la mente llena de preguntas sin respuesta, decidió tomar el control de la situación. «Voy a buscarlo», dijo firmemente, su voz apenas contenida por la desesperación. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada». Sus padres, visiblemente preocupados, asintieron en silencio, comprendiendo la urgencia de su búsqueda. Lucía comenzó su búsqueda en el hotel, recorriendo cada pasillo con una mezcla de esperanza y miedo. Cada puerta que abría, cada rincón que inspeccionaba, solo aumentaba su angustia. Se acercó a la recepción y preguntó al personal si alguien había visto a Antonio. «Disculpe, ¿ha visto a mi esposo? Salió hace un rato y no ha vuelto», dijo, tratando de mantener la calma. El recepcionista negó con la cabeza, su expresión compasiva. «Lo siento, señora. No he visto a nadie con esa descripción. ¿Quiere que llamemos a la seguridad para que revisen las cámaras?» Lucía asintió, agradecida pero impaciente. Mientras esperaba, continuó preguntando a los invitados, a los camareros, a cualquiera que pudiera haber visto algo. Pero las respuestas eran siempre las mismas. Nadie había visto a Antonio. Cada vez más desesperada, Lucía intentó llamar a Antonio varias veces, pero su teléfono seguía sin responder. La sensación de vacío y temor crecía en su interior, cada tono de llamada no contestada resonando como un eco en su mente. Después de una exhaustiva búsqueda en el hotel, Lucía decidió volver a su casa con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de Antonio. La noche era fría y silenciosa cuando llegó, la oscuridad solo interrumpida por el tenue brillo de las farolas. Al abrir la puerta de su hogar, un escalofrío recorrió su espalda. La casa, que debería haber sido un refugio de paz y seguridad, ahora estaba sumida en un caos inquietante. Los muebles estaban desordenados, los cajones abiertos y los papeles esparcidos por el suelo. Lucía avanzó con cautela, su mente luchando por comprender lo que veía. «¿Qué ha pasado aquí?», murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de miedo y confusión. Revisó cada habitación, cada rincón, esperando encontrar a Antonio, pero solo encontró más desorden. Finalmente, en su dormitorio, Lucía se detuvo, observando la escena con una sensación de irrealidad. La cama estaba deshecha, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. En el suelo, entre los papeles desordenados, encontró documentos que no reconocía. Con manos temblorosas, recogió los papeles y comenzó a leer. Eran contratos, facturas y documentos financieros que revelaban una red de deudas y engaños. Cada página era una nueva revelación. Cada línea, un golpe más a su corazón ya herido. Lucía se sentó en el suelo del dormitorio, rodeada de papeles y documentos que revelaban la traición de Antonio. La habitación, que solía ser un refugio de amor y seguridad, ahora se sentía fría y desolada. Con cada página que leía, el dolor y la incredulidad se profundizaban, como si cada palabra escrita fuera una puñalada directa a su corazón. No podía creer que el hombre al que había amado con todo su ser, con una devoción que pensaba inquebrantable, fuera capaz de engañarla de una manera tan cruel y calculada.
Las facturas mostraban deudas enormes, adquiridas en su nombre sin que ella lo supiera, como si su confianza hubiera sido usada como una simple herramienta para fines egoístas. Contratos falsificados, con su firma imitada a la perfección, y transferencias de dinero que nunca autorizó la dejaban sin palabras. Cada documento era una pieza más en el oscuro y retorcido rompecabezas de mentiras que Antonio había tejido a su alrededor con una precisión escalofriante. Con lágrimas en los ojos, Lucía se dio cuenta de la magnitud de la traición, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Los recuerdos de momentos felices juntos ahora estaban manchados por la amargura de la realidad descubierta. La risa compartida, los planes para el futuro, todas esas promesas ahora se veían como meras ilusiones. Sentía como si todo su pasado con Antonio hubiera sido una farsa, un teatro en el que él interpretaba un papel, escondiendo su verdadera naturaleza detrás de una máscara de amor y ternura. Mientras sus manos temblaban, dejando caer algunos papeles al suelo, Lucía intentaba comprender cómo no había visto las señales, cómo había podido ser tan ciega. La confianza que había depositado en Antonio ahora se le antojaba como un error monumental, un fallo que no podría perdonarse fácilmente. Su mente volvía una y otra vez a esos momentos en los que él parecía tan sincero, tan dedicado, preguntándose si alguna vez fue real. ¿Cómo pudo hacerme esto?, susurró para sí misma, el dolor y la confusión reflejados en su voz. Pasó horas revisando los documentos, tratando de entender cada detalle. Se sentía abrumada por la cantidad de información y por la frialdad con la que Antonio había ejecutado su plan. Cada línea de texto era una puñalada, cada cifra una prueba de su engaño. Finalmente, exhausta y emocionalmente agotada, se dejó caer sobre la cama. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras los recuerdos de su relación con Antonio pasaban por su mente. Cada momento feliz, cada promesa de amor eterno, ahora se sentían como mentiras amargas. La mañana siguiente, Lucía despertó con los primeros rayos de sol que se filtraban a través de las cortinas. Su mente estaba nublada por la confusión y el dolor. Los documentos aún estaban esparcidos por la habitación, testigos mudos de la traición de Antonio. Con un suspiro profundo, se levantó de la cama, decidida a enfrentarse a la realidad. El timbre de la puerta resonó en la casa, interrumpiendo el silencio inquietante. Lucía se dirigió hacia la entrada, sus pasos resonando en el suelo de madera. Al abrir la puerta, se encontró con dos hombres de aspecto intimidante. Sus trajes, elegantes y miradas frías no dejaban lugar a dudas sobre su propósito. ¿Es usted Lucía?, preguntó el más alto, su voz firme y autoritaria. Sí, soy yo, respondió Lucía, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Somos representantes de los acreedores de Antonio. Venimos a reclamar las deudas pendientes, continuó el hombre, sin ningún rastro de compasión en su tono. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero yo no sabía nada de esas deudas, dijo, su voz apenas un susurro. Eso no cambia nada, señora. Las deudas están a nombre de su esposo, y usted es su cónyuge. Necesitamos que pague lo que se debe, o nos veremos obligados a tomar medidas legales, advirtió el otro hombre cruzándose de brazos. El pánico se apoderó de Lucía. No tengo el dinero para pagar todo esto, admitió, su voz quebrada por la desesperación. Eso es problema suyo, replicó el primero con una sonrisa cínica. Le damos una semana para reunir el dinero. Después de eso, las consecuencias serán su responsabilidad. Los hombres se marcharon, dejando a Lucía sola en la entrada, temblando de miedo y confusión.
Cerró la puerta y se apoyó contra ella, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Sabía que debía actuar rápidamente, pero la magnitud de la situación la abrumaba. Los días siguientes fueron un tormento constante. Los acreedores no cesaban de llamarla, sus voces llenas de amenazas y demandas. Lucía sentía que su hogar, que alguna vez había sido un refugio de paz, se había convertido en una prisión de ansiedad. Cada llamada era un recordatorio de su impotencia. Cada visita, un ataque a su ya frágil estabilidad emocional. Una noche, mientras revisaba una vez más los documentos en busca de alguna solución, el sonido del timbre la sobresaltó. Abrió la puerta y se encontró con un hombre desconocido, con una mirada severa. «Buenas noches, señora», dijo, su voz baja y amenazante. «Vengo en nombre de uno de los acreedores de Antonio. Necesitamos el dinero, y lo necesitamos ya». Lucía tragó saliva, intentando mantener la calma. «Ya les dije que no tengo el dinero. Necesito más tiempo». «El tiempo se está acabando», respondió el hombre, dando un paso hacia ella. «Si no paga pronto, las cosas se pondrán muy difíciles para usted». Lucía sintió el miedo apoderarse de ella, pero se negó a dejarse vencer. «Haré todo lo posible por conseguir el dinero», prometió, su voz firme a pesar del terror que sentía. El hombre la miró fijamente durante unos segundos antes de asentir. «Más le vale. Nos veremos pronto», dijo antes de darse la vuelta y marcharse. La presión y el miedo eran casi insoportables, pero Lucía se negó a rendirse. Sabía que debía encontrar una manera de salir de aquella situación, de protegerse a sí misma y a su hogar. Comenzó a buscar trabajos adicionales, vendió algunas de sus pertenencias y pidió ayuda a amigos cercanos. Cada día era una lucha, pero su determinación no flaqueaba. Una tarde, mientras estaba sentada en la cocina revisando los pocos ahorros que había logrado reunir, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la voz al otro lado de la línea era diferente, más calmada pero igualmente insistente. «Señora Lucía, soy uno de los acreedores. Entendemos su situación, pero necesitamos ver algún progreso. Si no podemos resolver esto pronto, tendremos que proceder con acciones más drásticas». «Estoy haciendo todo lo que puedo», respondió Lucía, su voz llena de cansancio y frustración. «Solo necesito un poco más de tiempo». «Le daremos unos días más, pero no muchos», dijo el hombre antes de colgar. Lucía dejó el teléfono y cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. La situación era desesperante, pero no podía permitirse el lujo de rendirse. Sabía que debía encontrar una solución, y rápido. Aquella mañana, el sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Lucía oyó un suave golpeteo en la puerta trasera de la casa. Se levantó con cautela y al abrir la puerta, se encontró con Hernando, el jardinero de la familia, quien la miraba con preocupación. «Señora Lucía, he oído sobre lo que está pasando», dijo Hernando con una voz llena de sinceridad. «Quería asegurarme de que está bien y ofrecerle mi ayuda». Lucía sintió una ola de alivio al ver la familiar figura de Hernando, quien había trabajado para su familia durante años. Siempre había sido leal y de confianza, un pilar silencioso en sus vidas. «Gracias, Hernando», respondió Lucía, esforzándose por mantener la compostura. «No sé qué hacer. Antonio ha dejado una montaña de deudas y los acreedores no paran de acosarme». Hernando asintió con gravedad. «Sé que esto debe ser muy difícil para usted, pero no está sola. Estoy aquí para ayudarla en lo que pueda. Si me lo permite, quiero ayudarla a descubrir toda la verdad sobre las deudas de Antonio y reunir pruebas contra él». Lucía miró a Hernando, sorprendida por su propuesta. «¿Estarías dispuesto a deshacer eso por mí?», preguntó,
su voz temblando ligeramente. «Por supuesto», afirmó Hernando, con una determinación que llenó de esperanza a Lucía. «Siempre he respetado a su familia y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras usted enfrenta esto sola». Con un suspiro de alivio, Lucía aceptó la oferta de ayuda de Hernando. Juntos se sentaron en la cocina y comenzaron a trazar un plan. Hernando sugirió que primero revisaran los documentos y trataran de encontrar cualquier inconsistencia o pista que pudiera ayudarlos a entender mejor la situación. «Tenemos que ser meticulosos», dijo Hernando mientras examinaban los papeles esparcidos sobre la mesa. «Cada detalle cuenta». Lucía asintió, apreciando la calma y la lógica que Hernando traía a la situación. «No sé cómo agradecerte esto, Hernando. Me siento tan perdida». «No tiene que agradecerme», respondió él suavemente. «Lo más importante ahora es encontrar la manera de salir de este lío. Y lo haremos, juntos». Con renovada determinación, comenzaron a revisar cada documento. Hernando, con su experiencia en la jardinería, tenía un ojo agudo para los detalles y pronto empezó a notar irregularidades en las firmas y en las fechas de algunos contratos. Lucía se dio cuenta de que, aunque la situación seguía siendo desesperante, había una pequeña luz de esperanza. A medida que avanzaban en su investigación, Hernando y Lucía se dieron cuenta de que necesitaban más información sobre las personas con las que Antonio había tratado. Decidieron visitar algunos lugares donde Antonio solía pasar tiempo, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera proporcionar más pistas. En su primer intento, visitaron un bar que Antonio frecuentaba. El dueño del bar, al reconocer a Lucía, se mostró reacio a hablar, pero Hernando, con su actitud respetuosa pero firme, logró que el hombre compartiera algo de información. Al parecer, Antonio había estado involucrado con algunos individuos de dudosa reputación. «Esto nos da una pista», dijo Hernando cuando salieron del bar. «Debemos seguir este hilo y ver a dónde nos lleva». Lucía, aunque agotada, sintió que había un nuevo propósito en su búsqueda. La presencia de Hernando no solo le daba apoyo emocional, sino también una estructura para enfrentar el caos. Mientras caminaban, de regreso a casa, Lucía se permitió un momento de esperanza. Con Hernando a su lado, parecía posible encontrar una salida. De regreso en la casa, Hernando y Lucía continuaron su investigación, ahora con más enfoque y determinación. Sabían que el tiempo no estaba de su lado, pero cada pequeño descubrimiento les daba fuerza. Hernando, siempre atento, se aseguraba de que Lucía no se sintiera abrumada por el peso de la situación. «Recuerde, señora Lucía», le dijo una noche mientras revisaban documentos, «cada paso que damos nos acerca más a la verdad. Y con la verdad podremos enfrentar a los acreedores y a cualquiera que intente aprovecharse de usted». Lucía asintió, agradecida por las palabras de aliento. «No sé qué habría hecho sin tu ayuda, Hernando», confesó, su voz llena de gratitud. «Siempre estaré aquí para usted», respondió Hernando con una sonrisa cálida. «No permita que la desesperación la venza. Juntos encontraremos la manera». Los días siguientes se convirtieron en una maratón de búsqueda. Lucía y Hernando, armados con determinación y una linterna, exploraron cada rincón de la casa en busca de más pruebas. Empezaron en el despacho de Antonio, un lugar donde Lucía rara vez se aventuraba. Hernando, con su habilidad para notar los detalles, comenzó a revisar los cajones del escritorio. Lucía, por su parte, examinaba los estantes llenos de libros y carpetas. El silencio solo se rompía por el susurro de las páginas al ser pasadas y el ocasional crujido de la madera bajo sus pies. «¿Has encontrado algo?»,
preguntó Lucía, mirando hacia Hernando con esperanza. «Solo unos cuantos recibos viejos», respondió él, sacudiendo la cabeza. «Pero no debemos rendirnos. Sabemos que Antonio tenía un plan. Debe haber más por aquí». Horas después, cuando el sol comenzaba a descender, Hernando se topó con una carpeta escondida en el fondo de un cajón. «Mira esto», dijo, entregándole la carpeta a Lucía. Dentro encontraron documentos que revelaban transacciones financieras sospechosas. Cada página pintaba un cuadro de engaños cuidadosamente planeados por Antonio. «Esto es increíble», murmuró Lucía con los ojos fijos en las cifras. «Parece que estaba planeando esto desde hace mucho tiempo». «Y esto es solo la punta del iceberg», añadió Hernando. «Debemos seguir buscando». Mientras continuaban con la búsqueda, Hernando se dirigió al ático. Era un lugar polvoriento y olvidado, lleno de cajas viejas y recuerdos abandonados. Allí, escondido entre varios objetos, Hernando encontró un cuaderno de aspecto antiguo. «Bajé esto», dijo Hernando al regresar, sosteniendo el cuaderno en alto. «Podría ser importante». Lucía lo abrió con cuidado, temblando ligeramente. Era un diario, un objeto aparentemente inocente, pero que en sus manos se sentía como una bomba a punto de estallar. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones personales de Antonio, detalles de su vida cotidiana, pensamientos y sentimientos que parecían tan normales y sinceros. A medida que avanzaba, sin embargo, los escritos se volvían más detallados y específicos, revelando una cara de Antonio que ella nunca había conocido. Las páginas empezaban a describir sus planes de engañar a Lucía con una frialdad calculadora que la dejó helada. Cada palabra escrita mostraba un lado oscuro de Antonio. Describía sus pasos meticulosos para acumular deudas a su nombre, detallando cómo había utilizado su confianza para abrir cuentas y firmar documentos sin que ella lo supiera. Cada línea era un golpe a su alma, mostrando la precisión y el cuidado con el que había tejido su red de mentiras. Con cada página que pasaba, Lucía sentía que el suelo bajo sus pies se desvanecía un poco más. Se imaginaba a Antonio escribiendo esas palabras, posiblemente mientras compartían una cena o se reían juntos en algún momento que ahora se sentía vacío y falso. La dualidad de su carácter, el contraste entre el hombre cariñoso que ella pensaba conocer y el manipulador detallado en esas páginas, era casi imposible de conciliar en su mente. «No puedo creer lo que estoy leyendo», dijo Lucía, sus manos temblando ligeramente. «Estaba planeando todo esto mientras yo confiaba en él». «Es un monstruo», afirmó Hernando con voz dura. «Pero ahora tenemos lo que necesitamos para enfrentarlo». Lucía asintió, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. «Tenemos que usar esto contra él. Necesitamos un plan». Pasaron las siguientes horas desarrollando una estrategia. Decidieron que lo primero sería consolidar toda la evidencia y preparar una denuncia formal. Hernando sugirió contactar a un abogado de confianza que pudiera asesorarlos sobre los pasos legales a seguir. «Necesitamos estar preparados para cualquier cosa», dijo Hernando, su tono firme. «Antonio no se va a rendir fácilmente». Lucía, ahora más resuelta que nunca, miró a Hernando con agradecimiento. «No sé cómo agradecerte esto. Sin ti estaría perdida». «No necesitas agradecerme», respondió él con una sonrisa suave. «Lo hacemos juntos. Y no descansaré hasta que Antonio pague por lo que ha hecho». Mientras el día llegaba a su fin, Lucía sintió que un peso enorme comenzaba a levantarse de sus hombros. Aunque el camino hacia la justicia sería largo y difícil, no estaba sola. Con Hernando a su lado,
tenía una nueva esperanza y una fuerza renovada para enfrentar lo que viniera. Las noches siguientes continuaron revisando y organizando todos los documentos encontrados. Cada descubrimiento añadía una pieza más al rompecabezas. Hernando no dejaba de sorprenderse por la magnitud del engaño de Antonio, y Lucía, aunque herida, se volvía más fuerte con cada paso. Un día, mientras revisaban la última de las cajas del ático, encontraron un recibo que no encajaba con los otros. «Esto es extraño», dijo Lucía, mostrando el papel a Hernando. «Es de un almacén en las afueras de la ciudad. Antonio nunca mencionó este lugar». «Podría ser donde está escondiendo algo más», sugirió Hernando. «Debemos ir a investigar». Con el corazón latiendo con fuerza, decidieron visitar el almacén al día siguiente. Sabían que cada pista los acercaba más a la verdad y que el tiempo era esencial. Al amanecer, Hernando y Lucía se dirigieron al almacén mencionado en el recibo. El lugar estaba desierto, con una atmósfera inquietante. Encontraron la unidad de almacenamiento y, con la llave que estaba con el recibo, lograron abrirla. Dentro, descubrieron más cajas llenas de documentos y objetos que Antonio había guardado. Entre ellos, encontraron pruebas concluyentes de sus tratos oscuros y una lista de nombres que podrían ser cómplices. «Esto es suficiente para hundirlo», dijo Hernando, examinando los documentos. «Ahora tenemos todo lo que necesitamos». Lucía respiró hondo, sintiendo la victoria al alcance. «Vamos a llevar esto al abogado. Es hora de que Antonio enfrente las consecuencias de sus acciones». Lucía y Hernando se dirigieron al despacho del abogado de confianza de la familia. Sabían que no había tiempo que perder. Cada minuto que pasaba, Antonio podía estar más lejos de su alcance. Al llegar, fueron recibidos con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Debemos actuar rápido», dijo el abogado, revisando los documentos que Lucía y Hernando habían traído. «Esto es suficiente para iniciar un proceso legal, pero necesitamos más protección. Los acreedores no van a quedarse de brazos cruzados». Como si fuera una premonición, esa misma tarde, los acreedores volvieron a la casa de Lucía. Esta vez, no solo con amenazas verbales, sino con acciones directas. Forzaron la entrada y comenzaron a destrozar muebles y objetos de valor, buscando intimidar a Lucía para que pagara de inmediato. Lucía, escondida en un rincón, sintió el miedo recorrer su cuerpo. Pero a pesar del temor, se mantuvo firme. Sabía que no podía ceder. Hernando, siempre a su lado, intentó calmarla. «Tranquila, Lucía, la policía está en camino. No dejaremos que te hagan daño». Los minutos se hicieron eternos, hasta que finalmente se escucharon las sirenas. Los acreedores, al oír el ruido, se dispersaron rápidamente, dejando tras de sí un rastro de destrucción. La policía tomó declaraciones y comenzó la investigación, pero Lucía sabía que esto solo era el comienzo. Esa noche, mientras intentaban limpiar el desastre, Lucía se permitió un momento de vulnerabilidad. «No sé cuánto más podré soportar esto, Hernando», admitió con la voz quebrada. «Me siento atrapada en una pesadilla sin fin». Hernando la abrazó con ternura. «Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Lo has demostrado una y otra vez. No estás sola en esto. Juntos saldremos adelante». Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y estrategia. Lucía y Hernando trabajaron incansablemente con el abogado para preparar el caso contra Antonio, mientras intentaban protegerse de los acreedores cada vez más agresivos. Lucía se mantuvo firme, aunque el miedo era un constante compañero. Finalmente, una pista crucial apareció en el diario de Antonio. Hernando, mientras revisaba meticulosamente cada página,
encontró una dirección anotada con prisa, como si Antonio hubiera tenido que abandonarla rápidamente. «Lucía, creo que tenemos algo», dijo Hernando, mostrando la página. Lucía miró la dirección con una mezcla de alivio y temor. «Debemos ir allí», afirmó con determinación. «Es hora de enfrentarlo». Esa noche se dirigieron hacia el lugar indicado, con el corazón palpitando en sus pechos como un tambor de guerra. El ambiente estaba cargado de tensión, una mezcla de ansiedad y determinación que casi podía cortarse con un cuchillo. Lucía y Hernando sabían que esta confrontación sería decisiva, el punto culminante de toda la angustia y el dolor que habían soportado. La carretera oscura y sinuosa parecía alargarse interminablemente bajo el cielo nocturno, las luces del coche apenas iluminando el camino hacia lo desconocido. Al llegar, encontraron una casa en las afueras, apartada y solitaria, rodeada por un bosque denso que añadía una sensación de aislamiento y misterio. La casa, una estructura antigua y descuidada, tenía un aire inquietante, como si los secretos más oscuros se escondieran en cada sombra. Hernando llamó a la policía antes de acercarse, asegurándose de que el respaldo llegara a tiempo para cualquier eventualidad. Sus manos temblaban ligeramente al guardar el teléfono, consciente de la gravedad del momento. Antonio estaba dentro, visible a través de una ventana polvorienta y agrietada. Parecía estar en su propio mundo, ajeno al inminente enfrentamiento. Sus movimientos lentos y despreocupados mientras revisaba algunos documentos en la mesa. La tranquilidad de su comportamiento contrastaba brutalmente con el torbellino de emociones que Lucía sentía. Ella respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de pensamientos en su mente y el nudo que se formaba en su estómago. «Antonio», llamó Lucía, su voz firme, a pesar del miedo que sentía revolverse en su estómago. «Es hora de enfrentar las consecuencias de tus acciones». Sus palabras resonaron en la habitación, cargadas de la determinación de alguien que ha llegado al límite de su paciencia y su dolor. Antonio se giró sorprendido, con una mezcla de incredulidad y desdén en su rostro. «¿Qué haces aquí?», respondió, tratando de mantener su compostura. «No tienes derecho a estar aquí». Su voz sonaba vacía, como si intentara convencerse a sí mismo de su superioridad. «No tienes derecho a destrozar mi vida», replicó Lucía, dando un paso adelante, con una valentía que no sabía que poseía. «He encontrado tus documentos, tus planes. Todo está claro ahora. No escaparás de esto». Cada palabra que pronunciaba era como un golpe que lanzaba hacia el hombre que había traicionado su confianza de la manera más vil. Antonio intentó intimidarla, su mirada oscureciéndose con una ira contenida. «Eres una idiota si piensas que puedes detenerme», murmuró entre dientes, avanzando hacia ella con una amenaza palpable en su postura. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. Sabía que si mostraba miedo, él lo utilizaría en su contra. En ese momento, como si el destino hubiera estado esperando ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe y la policía irrumpió en la casa, armas en mano y voces firmes. «¡Manos arriba!», gritaron los oficiales, la autoridad en sus voces, llenando la habitación y deteniendo a Antonio en seco. Antonio se quedó inmóvil, su sorpresa transformándose en desesperación. No sabía qué hacer, sus ojos moviéndose frenéticamente en busca de una salida que no existía. Lucía observó la escena, sintiendo una oleada de alivio y justicia al ver cómo Antonio, el hombre que había destruido sus sueños y su futuro, era esposado y llevado fuera de la casa.
Los oficiales actuaron con eficiencia, revisando cada rincón de la casa mientras uno de ellos informaba a Lucía y a Hernando de los siguientes pasos. Lucía apenas podía escuchar, su mente ocupada en procesar lo que acababa de suceder. La figura de Antonio, encadenado y finalmente expuesto, se alejaba en la noche, dejando tras de sí una estela de consecuencias que él nunca había anticipado. Mientras veía a Antonio ser introducido en el coche patrulla, Lucía sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. El aire parecía más liviano y por primera vez en mucho tiempo pudo respirar profundamente sin el peso de la angustia oprimiendo su pecho. Miró a Hernando, quien le devolvió la mirada con una mezcla de orgullo y alivio. Sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero este era el primer paso hacia la recuperación y la justicia. La noche, que había comenzado con tanta tensión y miedo, terminaba con un sentido de resolución y esperanza. Lucía sabía que enfrentar el futuro no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Con la ayuda de sus amigos y el apoyo de la justicia, estaba lista para reconstruir su vida, un paso a la vez, y dejar atrás las sombras de la traición de Antonio. Con Antonio detenido, el proceso legal fue rápido. Las pruebas eran irrefutables, y Antonio no tenía cómo defenderse. Fue condenado por fraude y abuso de confianza, y sus activos fueron confiscados para pagar las deudas. Lucía se sintió aliviada cuando el veredicto fue leído. Por fin, se había hecho justicia. Hernando la abrazó con fuerza. «Lo lograste», susurró. «Ahora puedes empezar de nuevo». La resolución del caso no solo trajo justicia, sino también una oportunidad para Lucía de reconstruir su vida. Con la ayuda de Hernando y el abogado, comenzó a negociar con los acreedores, logrando acuerdos que le permitieron saldar las deudas sin perder su hogar. Cada día que pasaba, Lucía recuperaba un poco más de su paz interior. Aunque el camino hacia la recuperación fue largo, nunca estuvo sola. Hernando permaneció a su lado, ofreciendo apoyo y amistad incondicional. Un día, mientras paseaban por el jardín, Hernando miró a Lucía y dijo: «Has sido increíblemente valiente, Lucía. Estoy orgulloso de ti». Lucía sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. «No lo habría logrado sin ti, Hernando. Gracias por estar siempre a mi lado». «Siempre estaré aquí para ti», respondió él con sinceridad. Finalmente, Lucía encontró la paz que tanto había buscado. Se rodeó de personas que la querían y la apoyaban, y poco a poco su vida comenzó a florecer de nuevo. Aprendió a confiar en sí misma y en los demás, y a enfrentar cada desafío con valentía y determinación. Un atardecer, mientras observaba el horizonte desde su jardín, Lucía sintió una profunda gratitud. Sabía que, aunque el pasado había sido doloroso, la había convertido en una mujer más fuerte y decidida. Estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara. Y así, con el apoyo de sus seres queridos y la fuerza que había encontrado en su interior, Lucía empezó una nueva etapa en su vida. Había enfrentado la oscuridad y había salido victoriosa, y ahora, finalmente, podía disfrutar de la tranquilidad y la felicidad que tanto merecía. La historia de Lucía y Antonio es un relato conmovedor que explora los extremos del amor, la traición y la resiliencia humana. El viaje de Lucía comienza con la alegría absoluta de su boda de ensueño, donde la felicidad y el amor parecen no tener límites. Sin embargo, este comienzo idílico pronto se ve truncado por la desaparición repentina de Antonio, lo que desencadena una cadena de eventos que ponen a prueba la fortaleza emocional y moral de Lucía. La intervención de Hernando, el jardinero leal de la familia, marca un punto de inflexión en la historia. Su apoyo incondicional
y su habilidad para mantener la calma proporcionan a Lucía una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Juntos, comienzan a desentrañar la red de mentiras y a buscar soluciones, mostrando que la solidaridad y la verdadera amistad pueden surgir en los momentos más inesperados. El viaje de Lucía es impresionante no solo por la transformación que experimenta, sino también por las profundas lecciones de vida que ofrece. A través de su dolor y lucha, Lucía aprende sobre la importancia de la resiliencia, la capacidad de levantarse ante la adversidad y la necesidad de confiar en aquellos que realmente se preocupan por nosotros. La historia subraya que, aunque el amor puede ser una fuente de dolor inmenso, también puede ser una fuente de fortaleza y redención. En última instancia, la narrativa de Lucía y Antonio nos recuerda la fragilidad de la confianza y el poder de la verdad. Nos enseña que, aunque podemos enfrentar traiciones devastadoras, siempre hay una oportunidad para reconstruir nuestra vida con determinación y el apoyo de verdaderos amigos. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.